Buenas tardes, bienvenidos. Estamos una vez más en el programa semanal de Cultura Digital, este lunes. Estamos un par de minutos adelantados. Empezamos normalmente a las 3, el programa es de 3 a 4. Estamos en la sección en vivo, ¿no?, de Facebook, del fanpage de Facebook de culturadigital.p. Soy Sandro Marcone, les agradezco por estar presente con nosotros. Cada vez somos más. El programa está dirigido a todas aquellas personas especialistas o no en temas digitales que estén interesadas en construir, en desarrollar su cultura digital. Agradecemos que estén con nosotros una vez más. También agradecemos a nuestros aliados estratégicos, en este caso especialmente a Magic Media, que se encarga de la producción general del espacio y que nos ayuda en ese sentido en estar aquí acompañándolos y ustedes acompañándonos a nosotros, ¿no?, a mí y a nuestros invitados. No se olviden que el proyecto tiene una página web, es culturadigital.p. Ustedes pueden llegar a ella, pues muy sencillo, el URL justamente es culturadigital.p, pero también pueden, y voy a compartir mi pantalla para que puedan ver cómo es que lo hago, ¿no? También pueden entrar a Google y buscarnos. Como ustedes están viendo en este momento, ¿no?, estamos ya en Google, lo único que tienen que hacer es poner cultura digital, Enter, y van a tener primero una definición de cultura digital de Rock Content, que es una página que se dedica a hacer producción de contenido, y luego el primer resultado es justamente la página del proyecto. El proyecto nace ya casi hace 5 años en realidad, y lo que busca es, además de hacer cosas contextualizadas como aprendizaje digital, ¿no es cierto?, y tal, el programa lo que busca es construir consensos alrededor de la sociedad de la información y el conocimiento. Para muchos la cultura digital es algo que va a suceder automáticamente, que tiene que ver con el uso de la tecnología, con saber usar la tecnología. Para nosotros es bastante más que eso, ¿no? Además de la página web, ustedes en esta página van a encontrar, por supuesto, una descripción de quiénes somos, y cómo esto es una iniciativa del Instituto para la Sociedad de la Información. También van a encontrar algunas de nuestras actividades, hay videos, ¿no? Y también, por supuesto, la página tiene Cultura Digital tiene una página en LinkedIn, que es la que estamos viendo en este momento. También tenemos redes sociales, tenemos Twitter, estamos en Instagram, acabamos de armar también el Discord, así que aquellos que quieran seguirnos por Discord también nos deberían poder encontrar. Adicionalmente a esto, yo voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo para empezar en cualquier momento, darle la bienvenida a nuestro invitado, pero yo antes de eso quería comentarles que el programa está pensado para que pueda ser visto, ¿no?, obviamente, pero ustedes pueden ver visto en vivo, pero también lo pueden escuchar, ¿no? En general, tomo cuidado para que las preguntas y las respuestas, los temas, todo el manejo de la información está pensado en la posibilidad de que ustedes no puedan en este momento estar viendo si no solo están escuchando, ¿no?, si están haciendo cualquier otra cosa, trabajando, ¿no es cierto?, algo que les permita, por supuesto, escuchar, ¿sí? Entonces, digamos que es al mismo tiempo un podcast, ¿no es cierto?, y además de video. Lo otro que quería comentarles es que a raíz de la Encerrona, que es el noticiero de Marcos y Fuentes, que yo escucho permanentemente todos los días, ¿no?, a raíz de algo que hizo Marcos, que es abrir un tercer espacio en donde se promocionaba, ¿no?, donde él abría un poco el micrófono, por decirlo de alguna manera, y se promocionaban distintos negocios, ¿no? A raíz de eso, en realidad, yo me he copiado la idea, ¿no? Muchos nos hemos reinventado, ¿no? Muchas de las personas que nos escuchan se han reinventado, ¿no? Está creciendo el negocio local, el negocio con empatía, el consumo responsable, ¿no? Empiezan a ser cada vez más fuertes, y por eso hemos creado esta sección al final del programa que se llama Reactiva Digital, y estamos muy entusiasmados con ella, y hay gente que nos está escribiendo. Nosotros estamos dándole los últimos 3 minutos del programa la posibilidad de aquellas personas que tienen un emprendimiento, un negocio, y que están mirando el marketing digital, el desarrollo digital como canal, como un espacio, pues nosotros queremos darle ahí una mano, un poco de visibilidad, ¿no?
Hoy nos va a acompañar en el tema de la semana, que es aprendizaje digital, nos va a acompañar Facundo Pérez. En unos instantes voy a recibirlo. Yo quería simplemente mencionar, porque creo que hasta ahora no lo he dicho, que para Reactiva Digital nos pueden escribir a smarcone@culturadigital.p. ¿Sí? Desde ahí ustedes nos mandan un correo, nos cuentan un poco de su negocio, y ahí la producción se pone en contacto con ustedes para mirar, ¿no es cierto?, para ver cuál va a ser la manera como van a entrar en el video que van a ver en unos instantes. Yo aprovecho que está justo ya Facundo aquí, voy a admitirlo, en un instante va a entrar y nos va a empezar a acompañar. Facundo es un experto en educación superior y técnico-productiva, ¿no? Además de tener muchísimos años, y ahora justo vamos a preguntarles cuántos, ¿no? Facundo también es jefe de la Oficina de Calidad y Pertinencia del PMSUD. Facundo, yo no sé si estás ya ahí, si nos escuchas. Aquí estoy, sí. Genial, Facundo. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu ilustre presencia. Es un honor que puedas estar aquí con nosotros esta tarde. He hecho un poco una introducción para aquellos que nos ven por primera vez, ¿no? El programa, ¿no?, busca que todo el mundo comparta, ¿no?, una visión de lo que sería una sociedad con un uso productivo, un uso inteligente de la tecnología, ¿no? Entonces, para nosotros la tecnología no es un fin, sino es un medio para llegar a algo. Y desde esa mirada, pues tratamos diversos temas. Hoy contigo, digamos, sobre la base de tu propuesta y sobre tu experiencia, ¿no?, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a discutir, es de realidad y virtualidad en la educación superior y técnico-productiva. Así que eso, ya no hay más preámbulos. ¿Qué tal? Facundo, hace cuántos años te dedicas a ver este tema de educación superior aquí en el Perú? Pues este año cumplo 25, si no me equivoco, desde el año 1997. Así es. Y creo que este año o el que viene cumplo 25, con el bicentenario. Con el bicentenario, está muy bien. Sí. Te estás alineando a los festejos, ¿no? Por supuesto, así tiene que ser, ¿no? Y nada, bueno, yo creo que efectivamente la tecnología, como tú comentabas, es precisamente un medio desde la lectura que se hace en general en el sistema educativo y en particular en la educación superior y técnico-productiva, ¿no? Y efectivamente es un medio que en estas circunstancias se revela como potente, como necesario, como imprescindible, como parte del acompañamiento que necesitamos para, pues, conseguir simplemente un proceso formativo con mínimas garantías, ¿no?, de calidad, ¿no? Sí, yo creo que estamos viviendo una etapa bien interesante, más allá, por supuesto, de toda la complejidad y lo duro que está haciendo en muchos niveles, ¿no? Pero es al mismo tiempo, eso no lo deja de ser interesante, ¿no?, y desafiante en general para la educación, ¿no?, para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Lo interesante del tema de hoy es que puede haber algunas personas más o menos escépticas de cuán digitales se debería ser para los niños ¿no?, en inicial, hasta en primaria, pero en educación superior, ¿no?, ¿tú crees que todavía hay un espacio para negar o para disminuirle la importancia a lo digital? ¿O cómo ves tú el tema? Bueno, negacionistas creo que hay en todos los niveles, ¿no? Y en muchos ámbitos digamos, de la vida. Y en educación sabemos que también por muchos temas hay muchos negacionistas, y en materia digamos, de la tecnología o del uso de las tecnologías vinculado al desarrollo de los procesos formativos en educación superior también los hay, ¿no? Y bueno, no hay más que poner un ejemplo de nuestra propia ley universitaria y de nuestra ley de institutos, que negaba la modalidad no presencial por encima del 50%, ¿no?, del creditaje, ¿no? Y eso que son dos ejemplos, digamos, de impulso de un proceso de reforma de la educación superior y técnico-productiva, ¿no? Pero aún así, en este ámbito, dentro, digamos, o en el marco de una reforma de la educación superior, había limitaciones. Esto ha sido felizmente corregido, aunque transitoriamente. Sí, eso justo, aunque estamos entrando un poco desordenado, y no me sorprende, porque normalmente soy así, desordenado. Justo quería hacerte una consulta. Yo tuve la oportunidad, efectivamente, de mirar
en la regulación, el reglamento a la ley que ha sacado SUNEDU, en donde de alguna manera permite o abre la posibilidad al servicio educativo no presencial, ¿no? Yo creo que eso está, lo he leído a grandes rasgos, me parece que está suficientemente bueno. Pero SUNEDU es la educación universitaria, ¿no? Mi pregunta iba por ese lado. En la educación superior no universitaria, ¿ya ha habido algo así? O sea, ¿ya se ha reglamentado, ya se ha redefinido esa limitante ante la modalidad no presencial? ¿O sigue siendo la norma lo que mencionábamos, la ley? No, efectivamente sí hay, sí hay. El decreto legislativo creo que es el 1495, el alcance está asociado, digamos, al conjunto de la educación superior, ¿no? Okay. Incluye, por tanto, las modalidades de educación superior que no son en el ámbito de lo universitario, la tecnológica, la pedagógica, la formación artística. Y entonces la gran debilidad que tiene este tema, y yo creo que es justificable, digamos, en la coyuntura de la urgencia o de la emergencia, es el carácter coyuntural, ¿no? de la aceptación de estas modalidades no presenciales, ¿no? Y creo que en ese sentido se ha perdido una oportunidad, aunque a la vez se abre, ¿no? A la vez se abre, digamos, la posibilidad de mantener a futuro esta modalidad, ¿no? Como una modalidad acorde con los tiempos, necesaria incluso para procesos de inclusión, pero por ahora, digamos, la normativa apunta al carácter transitorio mientras que esta situación dure, ¿no? Okay. Pero efectivamente, claro, en el ámbito de la educación superior tecnológica, pedagógica y artística también hay efectivamente dispositivos equivalentes a esto. Es interesante porque en el 2019, en Ingenio Learning, en este instituto tecnológico en el que estuve trabajando, ¿no es cierto? Y en el que ahora soy parte del comité directivo, teníamos la posibilidad de aceptar a los chicos no presencialmente, ¿no? Tanto para la carrera como para aquellos que estaban haciendo formación profesional, desarrollo profesional posterior, o sea, para los que estaban llevando cursos de extensión, ¿no? Pero todos preferían ir, ¿no? Entonces yo creo que no solamente hay un tema de la oferta, sino también había un tema en la demanda, ¿no es cierto? La gente, ¿no? Tenía una preferencia, ¿no? Sobre lo físico, consideraba un sucedáneo, un subóptimo, lo no presencial, ¿no? Y yo creo que eso se sintió en la cuarentena cuando la gente empezó, por ejemplo, a esperar una baja de pensiones, ¿no? Porque en teoría la educación no presencial, la educación digital es más barata, ¿no? Era lo que estaba en el sentido común de la gente y que por lo tanto habían que bajar las pensiones, ¿no? Hay un tema de oferta y demanda, ¿no es cierto? Yo creo que además justamente lo que va a lograr de alguna manera la situación de la pandemia, ¿no? Además de la cuarentena en su momento, es esto, que la gente se va a dar cuenta de que pueden, aunque no es el ideal, estudiar a través de la computadora, que pueden comprar cosas, ¿no? Se aceleró un proceso inexorable. Sí. Yo creo que la pandemia ha generado varios procesos disruptivos, ¿no? En los paradigmas mentales que tenemos y también en el ámbito de la calidad de la educación o de la concepción sobre la calidad de la educación. No todos esos paradigmas son adecuados o responden, digamos, a circunstancias reales. Este es uno de ellos, sin lugar a dudas, ¿no? Hay por ahí un autor, un investigador de la Universidad de Harvard, latino, Miguel Urquiola, que habla de que justamente este proceso disruptivo lo que ha generado es un cambio de paradigma en la valoración. Él lo hacía en referencia al tema de la educación superior privada, ¿no? Decía que cuando uno contrata o compra servicios educativos en el ámbito de la educación privada, compra dos cosas: el teaching en inglés, es decir, el proceso formativo, pero también el sourcing, es decir, el hecho de entrar a una comunidad, ¿no? Entras a una comunidad y el carácter vivencial y de compartir, digamos, el proceso formativo con unas personas determinadas, en un ambiente determinado, con unos docentes determinados, te hace penetrar o te hace entrar en un ámbito de, entre comillas, privilegio, o un ámbito que es el que tú buscas. Tú no solamente compras el proceso formativo, sino entrar a una comunidad que después, en el mundo laboral, pues te va a facilitar el acceso al mercado laboral o a determinado tipo de trabajos. Entonces, efectivamente, en los paradigmas mentales vinculados a la calidad de la educación,
no solamente se busca un proceso formativo con una calidad determinada, sino un acceso a un núcleo determinado, a una comunidad específica. Entonces es un tema curioso, pero efectivamente es así, ¿no? Ahí, claro, porque además, y yo creo que el domingo, así o sí, el domingo en un diario apareció este artículo sobre los ninis, ¿no? Los chicos los jóvenes entre 18 y 29 años, me parece que es el corte, 17 y 29 años, que estando en edad de estudiar, o sea, de acceder a la educación superior en general, universitaria, no universitaria, no estaban ni estudiando ni trabajando, ¿no? Este término de los ninis, ni estudiando ni trabajando. Y parecía, digamos, alto el porcentaje, ¿no? 30% según mi interpretación de los números que vi en el artículo. Y que además la afirmación era que esto había venido aumentando en los últimos 5 años y que además había brechas, obviamente, de género, ¿no? Esos son los riesgos, Facundo, o sea, el gran riesgo que nos estamos jugando con no mirar la educación superior, no solo la universitaria, porque yo creo que el país de alguna manera ya corrigió eso, ¿no es cierto? Ya la gente habla de la educación superior universitaria, entiende, acepta y hasta defiende la SUNEDU, ¿no? Pero hay más, ¿no es cierto? No solamente es la educación universitaria, ¿no? ¿Qué nos estamos jugando como sociedad, como país en este partido con la educación superior no universitaria? No es poco, es un modelo de desarrollo, ¿no? Es aceptar ser un país que vende servicios exclusivamente, ¿ya? O es un país que produce bienes, ¿ya? Entonces, ahí solamente en esa dicotomía, en esa coyuntura, se puede inferir un conjunto, digamos, de valoraciones enormes para lo que queremos ser después del Bicentenario, como país, ¿no? Entonces, partiendo, digamos, quizás de ese titular, para hacerlo un poquito más espectacular, debajo de eso, o como consecuencia de ello, surgen un montón de pequeñas conclusiones o de variables que hay que tener en cuenta. Es decir, nos jugamos eso. Queremos ser un país que venda servicios y que dependa de terceros para la producción de bienes, o queremos ser un país que pueda competir en términos de producción de tecnología, producción de bienes y servicios, y no solamente de materias primas sin valor agregado. Es básicamente eso, ¿no? Eso, porque, ¿no? Yo, digamos, el tema, la frase diversificación productiva está incorporada en el discurso, ¿no es cierto? Y en mayor o menor medida, con una mayor presencia del Estado o ninguneando al Estado, los últimos ministros de producción, yo diría de los últimos 10 años, han tenido algo que decir o hacer en relación a la diversificación productiva. Pero yo nunca los escuché hablar, unir, ¿no es cierto?, la diversificación productiva con justamente la educación superior técnico-productiva, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que eso es una dolencia a día de hoy, ¿no? Incluso con este tema de la no presencialidad, fíjense que una de las cosas que se suele valorar de la educación técnica es el tema de la realización de prácticas, el saber hacer, lo que habitualmente de forma intuitiva y después real en el fondo también suele marcar una de las diferencias con la educación superior universitaria, más orientada al proceso de la investigación básica, ¿no? De lo académico, ¿no? Y efectivamente en este campo, en el valor agregado, es donde, digamos, nos quedamos, ¿no? Y justamente, si bien, digamos, hay un discurso en el país instalado desde hace años, como tú dices, hacia el tema de la diversificación productiva, a aprovechar o capitalizar la posibilidad o la potencial diversidad del país, no lo hay respecto a la generación del valor agregado, por lo menos no instalado desde la misma manera, ¿no? Y efectivamente esto tiene que ver con una concesión de una minusvaloración de la educación superior tecnológica, fundamentalmente, frente a la educación superior universitaria. En otros países, el porcentaje de los que egresan de secundaria que acceden a la educación superior tecnológica es mayor de los que acceden a la educación superior universitaria, y ahí, digamos, en cuanto a los parámetros de subempleo, suele ser mayor en el ámbito universitario que en el ámbito de la educación superior tecnológica. Y durante años, claro, yo digamos, aquí en el Perú durante años se ha mirado la educación superior no universitaria como una especie de premio consuelo, ¿no? Es decir, la gente que no podía por A o B ir a la educación superior universitaria terminaba en la educación superior no universitaria.
Incluso hay 2 o 3 universidades importantes en el Perú que fueron inicialmente institutos, ¿no? Y que la manera como fueron, ¿no? Como se fueron creciendo fue esa, fueron ser primero institutos, pero luego, ¿no? Ofrecerle la posibilidad de hacer la universidad, ¿no? Porque como si el instituto no fuera suficiente, ¿no? ¿Estoy simplificándolo digamos, o de eso estamos hablando? No, y solo es el origen o destino. Es un premio consuelo para los que no pueden acceder a la universidad y para aquellos que accedieron a un instituto y tienen, digamos, capacidad de ir más allá, le ofrece como segunda opción u opción complementaria el tema de los estudios universitarios, ¿no? Lo cual es un error, es un error. Obviamente, también el asunto de la transitabilidad es una variable importante en esta política nacional de educación superior y técnico-productiva, es decir, la posibilidad de que una persona, independientemente de su origen, de la accesibilidad que tenga a un tipo de institución u otra, tenga la posibilidad de diversificar o de encontrar trayectorias formativas que lo lleguen o lo lleven hasta el mayor nivel educativo a lo largo de su vida. Y eso no significa, o no tiene por qué significar, la vía universitaria. La vía tecnológica es una vía que te puede llevar a un doctorado. En muchos países te lleva, ¿no? Entonces, incluso pasar del ámbito más productivo en el saber hacer o más vinculado a la técnica y tecnología, como es la educación superior tecnológica, al ámbito de lo académico, ¿no? Como un doctorado, una maestría o un doctorado, ¿no? Incluso en su momento, en el origen de los estudios de posgrado, la maestría tenía un carácter más profesionalizante, ¿no? Y el doctorado, que era como una vía, no necesariamente la maestría se hacía previamente al doctorado, ya era una vía más académica vinculada al desarrollo de procesos de investigación básica, ¿no? Has mencionado algo interesante, ¿no es cierto? Porque muy interesante, que tiene que ver con independientemente del origen, ¿no? O sea, es la frase que dijiste. Y hace muy poco el IEP ha sacado este estudio, ¿no? Que mira una cohorte de, llamémoslo, privilegiados, ¿no es cierto? De chicos de familias pertenecientes a estratos socioeconómicos muy altos, ¿no? Los mira ¿no? y saca algunas conclusiones. Una de las conclusiones justamente tiene que ver con eso, pues con el privilegio, ¿no? Es decir, y además hablando de los ninis, ¿no? Quiere decir que tenemos una herramienta en las manos, ¿no? Para construir empleo y oportunidades de empleo para jóvenes de manera equitativa. No la estamos usando. Digamos, la situación de los tecnológicos no parece, pese a que se acaba de aprobar la política, ¿no? Y es la razón por la que estamos conversando, es justo la aprobación de la política de educación superior y técnico-productiva. Efectivamente, pero la política por sí misma, o sea, es decir, la aprobación de la política, obviamente algunos de los elementos que están incluidos en la política, algunos de los objetivos prioritarios se apuntan en esa dirección, pero la aprobación de la política no va a mejorar automáticamente la calidad de la educación superior tecnológica, que sabemos que en general no está a la altura de las circunstancias o de la necesidad, ¿no? El tema de, independientemente del origen, es que lo que sí ofrece la política es la articulación entre niveles y modalidades educativas. Y esto es la primera vez que está presente de manera explícita en el ordenamiento normativo peruano. De verdad que esto, para los que llevamos años trabajando en este tema, yo pienso que efectivamente es un motivo de gran alegría, ¿no? Okay. Y además ofrece posibilidades de desarrollo al ordenamiento, digamos, el trabajo que viene como consecuencia, ¿no? Y hay un cambio de paradigma, es decir, ya no estamos centrando más allá del discurso. En la realidad, con esta política, ya nos centramos la acción normativa, o ya no centramos la acción educativa en la institución, sino en el desarrollo de las competencias de las personas. Es decir, las personas transitan por diferentes instituciones para lograr el mejor desarrollo posible a lo largo de sus vidas, y no al revés. Es decir, tenemos ley universitaria, tenemos ley de institutos, tenemos el decreto legislativo 1375 para CEPROS, pero hacía falta una política que articulase todo esto con la mirada centrada en el individuo, en el estudiante, en el sujeto del desarrollo, digamos, del país, que es las personas, ¿no? Que son las personas. Y esta política en su ADN lleva inscrito esta idea, este planteamiento de fondo, y eso es una variable fundamental. O sea, es una buena noticia sin duda, o sea, es un buen primer paso, es parte de algo que, como tú decías, es una especie de cuenta pendiente, ¿no? De algo que teníamos por ordenar. Así es.
Y sí, además, bueno, las cifras, como tú dices, es decir, el asunto de la equidad, del acceso a la educación superior de calidad, es un tema que tiene que ver con las variables socioeconómicas, o por lo menos con el nivel socioeconómico de las familias, de las personas, ¿no? Tenemos que solamente el 20%, por dar algunas pequeñas cifras, el 20% de las personas del quintil más pobre acceden a la educación superior y técnico-productiva, cuando más del 50% de los del quintil más rico accede a la educación superior tecnológica. La brecha es ahora mismo enorme, enorme Claro, e inaceptable en un país que aspira a ser desarrollado, ¿no? absolutamente. Y si luego de eso lo que vemos es que luego los ingresos también se van a, ¿no? La gente obtiene más ingresos mientras más arriba llegó, arriba entre comillas, ¿no es cierto? Por nuevamente esta idea de que es una escalera en donde la superior está en un estado, superior universitaria, está en un peldaño superior al de la educación superior no universitaria. Sí, sí, sí. Incluso yo creo que el propio Estado se dispara al pie con alguna de las medidas. Sabemos, por ejemplo, que no tiene el mismo peso una persona con 200 créditos desarrollados en un pedagógico que una persona que estudió pedagogía en una universidad para acceder a un puesto público, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hemos vivido ambos en la gestión pública, ¿no? Y eso Exacto. sigue sin cambiar. Es decir, una de las primeras medidas que debería tomarse es, para dar ejemplo al interior del sistema, justamente es este tipo de cosas a raíz de la aprobación de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva. Es decir, los egresados de un pedagógico tienen que tener la misma calificación por los estudios desarrollados que los egresados de pedagogía de cualquier universidad pública o privada, ¿no? Claro, porque ahí hay un elemento que tiene que ver con la marca, ¿no? O sea, también hay un tema de marca, cuando uno escoge, ¿no? Porque yo me imagino que si estuviéramos hoy día, nos estuvieran escuchando, yo creo que tengo entre la gente que ve y escucha el programa, pocos chicos de 16 o 17 años. Pero suponiendo que hubieran algunos, ¿no? Y tuviéramos que ayudarlos a orientarlos entre estudiar en una universidad, no estudiar en una universidad, ¿cuáles serían las claves, ¿no? que habría que darles? O sea, ¿cómo les haces ver que escoger una carrera técnica no es un subóptimo, ¿no? Sí. Esto es un proceso complicado porque está, digamos, inoculado en el ADN cultural del país, y no solamente de este país, de muchos países, ¿no? Pero cuando yo estuve en Procalidad, se hizo un estudio, amplio estudio, en el que se analizaban las razones por las cuales una persona decidía qué estudiar, ¿no? Y al final, esto es mucho más prosaico de lo que puede parecer, ¿no? Por lo menos los resultados de ese estudio decían que las influencias del entorno son la variable fundamental, y que el asunto vocacional, quizás por su ausencia, ¿no? O por su debilidad, no pesaba tanto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, efectivamente, yo creo, es desarrollar estrategias potentes para que los jóvenes, siendo tan jóvenes y tan indecisos en una edad tan complicada para tomar una decisión que va a afectar el resto de tu vida, obviamente, y esa es otra variable, ¿no? Pueda tener información suficiente como para tomar decisiones, ¿no? Información suficiente no solamente sobre cuánto va a ganar si estudia en TechSoup o respecto a lo que ganará si estudia en el Instituto del Palo Alto de no sé dónde, ¿no? Claro. Que es una variable, pero no es la única ni la más importante, ¿no? Claro. Entonces, sí. Dale, sí, por favor. ¿No? Y entonces yo creo que justamente la información sobre lo que esa persona en términos de aptitud es capaz de hacer o tiene vocación por hacer frente a lo que va a desarrollar cuando realmente se inserte en el mercado laboral, pues es lo importante, ¿no? Muchos nombres de muchas carreras y de muchos estudios no le dicen a un joven lo que hay detrás, ¿no? Claro. Hay, digamos, que lo que pasa es que sigue funcionando, pues somos finalmente credencialistas, ¿no? O sea, Somos credencialistas. si no fuéramos credencialistas, no existiría esta calle en donde puedes comprar un título y peor aún, ¿no? Claro. Servirte. El título es el que te compras, servirte, ¿no? servirte. Te sirve. Efectivamente, es útil. Es útil, Por eso ¿no? se vende en una sociedad de mercado, obviamente en una economía de mercado, ¿no? Efectivamente, Claro. ¿no? Si no fuera útil no se vendería, ¿no? Cuando lo importante es el título o el cartón frente a las competencias logradas, y ahí ese es el giro mental que hay que hacer, ¿no? Porque efectivamente una persona que comprara su título en esa calle del centro e ingresara para trabajar
para desarrollar un trabajo técnico en una empresa, inmediatamente debería ponerse de manifiesto que no tiene las competencias. Pero también hay la lectura inversa. Hay gente que tiene las competencias y que no tiene la credencial, ¿no? Y para esto, digamos, también hay medidas que el Estado está desarrollando, como el Marco Nacional de Cualificación, y esto es un tema muy importante, porque tenemos que 7 de cada 10 personas que egresan de la secundaria no acceden a la educación superior, ¿no? Y estas personas, ¿dónde van? Y ahí es donde está la bolsa de la que se generan, en la que se generan fundamentalmente los ninis, o lo que no acabaron primaria y secundaria, sumado a este 70%. Fíjate tú la cantidad de personas en el Perú que tienen secundaria como máximo nivel educativo completo y no tienen ningún cartón, ninguna credencial que muestre que tienen una competencia específica, la que fuere, que probablemente muchos las tengan o las vayan desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si no vuelven a día de hoy al sistema educativo formal, no tienen ningún mecanismo para mostrar que sí tienen determinadas competencias que lograron con el aprendizaje, con la experiencia en el mundo del trabajo, con el desarrollo sucesivo de cursos que no tienen un reconocimiento necesariamente titulable, ¿no? O certificable, ¿no? Entonces, esta es otra variable, la inversa, que es fundamental, ¿no? Es que además ahora empiezan a suceder fenómenos, o sea, porque, claro, el Perú no está aislado y el Perú digital tampoco está aislado. Entonces, si bien es cierto, hoy en la demanda, los chicos empiezan a entender que se puede hacer estudios, ¿no? No presenciales, cae de maduro, ¿no? Preguntar, ¿y por qué tiene que ser en una institución peruana entonces? ¿No? ¿Por qué no, entonces, Es muy bueno, claro. ¿por qué no empiezo a estudiar en el INACAP, ¿no es cierto? En Chile, ¿no? O sea, Sí, claro. o en el, no sé, pues en CONALEP, en México, o en el SENA, en Colombia, ¿no? Para pensar en tecnológicos, ¿no? Pero alguien me preguntaba el otro día por un curso, era un curso de extensión universitaria, y sus dos opciones eran el MIT y la Universidad de Chicago, ¿no? Y era un curso que no costaba más de $300. Entonces, claro, cuando yo tenía 18, 19 años, pensar en estudiar algo en el MIT, la Universidad de Chicago, era ridículo, porque había que tener, o sea, al menos empezar con $60,000 para poder instalarte, ¿no? Hoy eso ya no existe, esa barrera no existe. Entonces, sí va a haber un impacto en los próximos años al sistema educativo de educación superior, absolutamente. Sin duda, sin duda. Incluso al interior. Yo creo que esto ha sido, la pandemia es, de alguna manera, un quitarnos una venda, en el caso peruano, ¿no? Que efectivamente la educación no presencial, la modalidad virtual o la semipresencial o las diferentes denominaciones que queramos utilizar en el camino entre lo totalmente presencial y lo no presencial, pues funcionan o pueden funcionar si son de calidad y pueden ser de calidad, ¿no? Y por tanto, al hacer un modelo o una modalidad de educación no presencial, el lugar desde donde se imparte, donde se desarrolla, efectivamente no tiene mucho sentido. Por tanto, los sistemas de equivalencia cobran más importancia y de reconocimiento de cursos. Efectivamente, el Marco Nacional de Cualificaciones apunta en ese sentido, ¿no? Apunta en el sentido, efectivamente, de si usted demuestra la competencia, independientemente de cómo la haya logrado, según qué mecanismo el que fuere, si su padre fue carpintero y usted se crió en una carpintería, ya, y a los 16 años resulta que tiene usted todas las competencias de un carpintero profesional, egresado, por tanto, de un instituto superior tecnológico, y pudiera demostrar que tiene esas competencias, debería reconocerse, ¿no? Y esto es una fractura para el clásico y vetusto sistema educativo, ¿no? Absolutamente, además porque hay un antecedente, ¿no es cierto? Las universidades empezaron a hacer esto, o sea, los programas para ejecutivos, ¿no? Los programas sacaron para gente que había ganado mucha experiencia, ¿no? Y que no había logrado el título universitario o que había estudiado en un tecnológico, pero estaba claramente en una trayectoria. Claro. Exacto, ¿no? Y entonces, y fue un éxito masivo, era rotundo, se llenaban las clases, había muchísima gente solo en educación universitaria. Algo similar es lo que mencionas, entiendo, ¿no? Sería en lo tecnológico y en lo técnico, pero en lo ocupacional. ¿El término es el adecuado, ocupacional? Bueno, hay mucha polémica al respecto, ¿no? En realidad todos son niveles de cualificación, hay unos más desarrollados o más complejos y otros no tan complejos. Es como ahora los vamos a llamar cuando consigamos que se apruebe el Marco Nacional de Cualificaciones, ¿no? Niveles de cualificación. Por lo tanto, son todos iguales, porque ocupados está tanto el universitario como el técnico productivo, ¿no? Claro, yo escuchaba un webinar en el que participaste, te estoqueaba, ¿no? Y escuchaba, veía un cuadro que te había presentado y me pareció interesantísimo, que era que
la demanda, o sea, las empresas tienen más demanda por egresados de educación superior tecnológica que por egresados de educación superior universitaria. Sí. Además hay números que están en la política aparecen estos números justamente, y efectivamente, ¿no? Hay una demanda mucho mayor, creo que es el 50% de la demanda no cubierta de la educación, digamos, de las empresas, en general en Perú, es de perfiles que están vinculados a la educación superior y técnico-productiva, superior tecnológica y técnico-productiva, frente a un 20%, si no me equivoco. Por aquí tenía unos numerillos de apoyo que ahora encontraré mientras que hablamos, pero efectivamente hay una demanda mayor, y sin embargo, tenemos que en el acceso a la educación superior universitaria, el 66% casi de la demanda de acceso a la educación superior es universitaria, frente al 23.14% que es tecnológica, artística o pedagógica. Fíjense el desbalance. Y a la técnico-productiva, 11.08%. Es decir, aquí hay una pirámide invertida, cuando en realidad hacen falta, digamos, mayor personas con niveles incipientes de cualificación que personas con niveles, digamos, más complejos de cualificación. Es decir, hablando, digamos, en términos sencillos, hace falta un ingeniero para 50 profesionales técnicos y por cada profesional técnico 3 egresados de educación técnico-productiva. Claro. Y está al revés de la pirámide. Y eso es un problema para el desarrollo del país, sin duda, ¿no? Y este marco de cualificación, claro, lo que te permite es poder garantizar, ¿no?, que la persona a la que vas a contratar, o tú que has adquirido, has invertido con experiencia o con diversos estudios por tu cuenta, vas a poder tener una validación. Efectivamente. Que ya no solamente es una validación en términos de te hago la vida lo suficientemente difícil, ¿no?, como para que si tú has acabado pues 5 años de estudiar, lo que el mensaje es, bueno, este señor es capaz de terminar 5 años de algo, ¿no es cierto? No necesariamente porque lo que esté estudiando le va a servir, ¿no? Y ese es el problema, es la diferencia efectivamente, ¿no? O sea, aguantó lo suficiente como para conseguir el título de forma legal, vamos a suponer que así fue, ¿no? Independientemente de lo que haya logrado en términos de aprendizaje, ya tiene de alguna manera algunas competencias que no necesariamente están vinculadas a la carrera que estudió, pero tienen que ver con claro, eso, ¿no? Y esa es la brecha enorme que hay aquí, incluso, yo me imagino que es en varios países del mundo, pero entre lo que estudiaste y lo que trabajas, ¿no? Sí. El match entre lo que estudiaste y trabajas es muy grande. Yo no sé, sí. No, digamos, no tiene sentido de que alguien esté condenado a trabajar en aquello que estudió si se equivocó al escoger, ¿no es cierto? Pero no debería haber un match más cercano entre lo que la gente estudia y lo que trabaja. Sí, o sea, en general se supone, bueno, lo que pasa es que cuando uno coge el diseño curricular o un plan de estudios de cualquiera de estos niveles educativos o modalidades de la educación superior, pues tienes competencias técnicas específicas vinculadas al ámbito sectorial, vamos a decirlo así, de aquello que decidiste estudiar, pero también tienes competencias transversales, genéricas, las socioemocionales que ahora están tan de moda y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, los pesos específicos que tienen cada una de estas competencias normalmente en una formación de pregrado, llamándola no solamente a la universitaria, sino también a la tecnológica y a la técnico-productiva, tiene un peso probablemente mayor en la educación tecnológica y técnico-productiva, el paquete de competencias específicas del que tiene respecto de las genéricas, del que tiene en el ámbito universitario. Lo que quiero decir con esto es que al final un perfil de un egresado de un proceso formativo tiene un carácter complejo, tiene competencias técnicas, competencias básicas, digamos, como prerequisitos, y competencias genéricas, dentro de las cuales están las socioemocionales. En muchos de los casos, con los cambios continuos de tecnología, efectivamente lo que tú aprendiste hoy, sobre todo en industrias que tienen un gran nivel de dinamismo en su ámbito de desarrollo, caduca, digamos, rápido. Entonces, la capacidad de aprender es lo que muchas veces se busca, y es una competencia genérica, transversal, frente a el conocimiento, el manejo de una técnica específica que muere después de 2 o 3 años, o que caduca o deja de tener vigencia después de un periodo determinado, ¿no? Entonces, claro, hay determinadas competencias genéricas que son más duraderas que las competencias específicas aprendidas vinculadas a una técnica en particular, ¿no? Y este marco de cualificación que mencionas es sensible a estas diferencias que estás planteando, o sea, se enfoca en unas y no en otras, o ve todas. Ve todas. Al final imaginamos el marco de cualificaciones como una estantería rectangular
que tiene 8 niveles hacia arriba y tiene un conjunto de sectores de izquierda a derecha, ¿no? Y que lo que justamente, tú has dicho algo, es decir, que haya un sistema único integrado en el país para reconocer los niveles de cualificación que te sirven para desempeñarte en un nivel determinado, en un puesto de trabajo o un conjunto de puestos de trabajo determinados, ¿no? Y que permite transitabilidad hacia arriba, ¿no? En los niveles de cualificación, y además la norma, que es lo que te falta para llegar al siguiente nivel, reconoce procesos, entre comillas, truncos, es decir, alguien que tuvo que abandonar sus estudios y después de 4 años y medio no logró nada, ¿ya? Y a lo mejor siendo el más brillante de los estudiantes, pasaron 4 años por un accidente y después ya no puede volver a estudiar porque cambió el plan de estudios, porque no, entonces esa persona tiene un conjunto de competencias que son reconocibles en el marco de esos niveles de cualificación. Y también, efectivamente, cuando las vocaciones, digamos, no son claras o cuando hay que tomar una decisión que impacta en el resto de tu vida con 16 o 17 años, pues efectivamente, que es algo que es bien grave, ya te permite también tránsitos hacia los costados, es decir, hacia otros sectores, ¿no? Cuando, esa es la transitibilidad de la que hablabas. Nosotros, un sistema de educación, ¿no?, superior tiene que permitir esos tránsitos. Totalmente. Vale. Efectivamente, digamos verticales y horizontales, podemos decirle, ¿no? O sea, y ahí se habla de la diversificación de trayectorias educativas, ¿no? Sería bello que cuando un muchacho o muchacha entra a la secundaria, pues tuviera en su aula, en su salón, además del mapa del Perú, un mapa de diversificación de posibilidades de desarrollo de su vida, a partir de lo que está eligiendo, ¿no? Y en el área de educación para el trabajo, cuando tiene 5 talleres para elegir, o 5 posibilidades para seleccionar, pudiera ver qué consecuencias tiene eso, ¿no? Y en función de lo que le gusta, pueda ir dirigiéndose, y que además una decisión no hipoteca tu vida, ¿no? Eso. Obviamente, ¿no? Hay una cosa espectacular que ha ido sucediendo en los últimos años. Yo recuerdo que las primeras veces que me tocó contratar a alguien, ¿no?, y tener que leer cientos de currículum, ¿no?, de gente que además claramente no estaba preparada, ya sea porque estaba subformada o sobreformada para la posición, ¿no es cierto? Pero había pues este dicho, la gente que te quería enseñar a contratar, te decía que lo que había que buscar era trayectorias sólidas, robustas, ¿no?, en donde la gente se veía que había un foco, ¿no? Y ya pues las últimas veces que me ha tocado eventualmente contratar a alguien, en realidad uno empieza a valorar la versatilidad, ¿no es cierto? Las trayectorias híbridas, ¿no? Este arquitecto que luego se convirtió en fotógrafo, ¿no?, y que tiene ahora esta mirada tan especial de la arquitectura, con una estética especial que le dio la fotografía, o esta cocinera, ¿no es cierto?, que no cocina, ya digamos, no cocina, sino que hace platos para que sean fotografiados, ¿no? Hay mezclas y combinaciones, en la diversidad, ¿no? Hay pues combinaciones que hoy día de repente ni siquiera nos imaginamos, y que es difícil tratar de imaginarte todas las posibles combinaciones. Entonces me imagino que este marco de cualificaciones permite una cosa, digamos, flexible, no trayectorias es la oficiales. palabra clave. Vale, flexibilidad. Efectivamente. Claro. Flexibilidad, transitabilidad, ¿no?, diversificación de trayectorias, ¿no?, equivalencias, y que todo lo que aprendes te sirve para la vida, ¿no? Esto no sirve para nada, ¿no? Eso dejó de tener sentido, ¿no? Y efectivamente, de alguna manera, te sirve para lograr alguna competencia que en estos casos que tú refieres como ejemplos son visibles, pero que en realidad en muchos de los casos ocurre, ¿no? Hay gente que tiene procesos formativos diversos y además eso también está asociado a las condiciones de origen, las condiciones socioeconómicas, la posibilidad de que el espacio o el territorio en el que tú has nacido, en el que te has formado en la educación básica, no tiene otras opciones educativas, y eso no debería condenar, ¿no?, si la familia no tiene los recursos para mandarla a la capital de la provincia, a la capital de la región, a una persona a determinado, digamos, tipo de ocupaciones, ¿no?, determinado tipo de trabajos, ¿no? Y niveles y techos, ¿no?, compartimentos estancos, ¿no? Tiene que ver además con algo que también estuvo Martín Vegas hace un par de programas, y estábamos hablando del proyecto rural que tiene, ¿no es cierto? Entonces, claro, el futuro del país podría estar efectivamente en la diversidad y en la manera como se relaciona el mundo rural con la naturaleza, ¿no es cierto? Y el marco suma esto, efectivamente, ¿no? Porque claro, y entonces decía, claro que no se puede, ya no tienes que abandonar el lugar donde naciste necesariamente.
Y además la educación virtual, si hubiera buena conectividad, es un acicate, es un estímulo para mejorar los niveles de equidad en la educación, porque el acceso obviamente es mucho más fácil y mucho más barato desde el punto de vista del acceso, ¿no? Y el proceso formativo, incluso para carreras de educación superior tecnológica. El otro día, bueno, porque todos este marco normativo del que hemos hablado, transitorio, vinculado a garantizar la continuidad del servicio educativo en materia de educación superior, habla de la necesidad de ver si es virtualizable o no, digamos que se pasa primero por una especie de filtro, si este curso, este módulo, esta asignatura puede pasar por el ámbito electromagnético, ¿no? de los bytes. Pero Claro. efectivamente, sí. Y yo decía, miren, yo he estudiado una segunda especialidad de física, que es una carrera experimental a distancia, en la UNED, que es el símbolo de la educación a distancia en España, ¿no? Totalmente. En Y el mundo casi te efectivamente, diría. bueno, y es física industrial automática. Yo soy físico industrial automático. El 80% de las prácticas han sido remotas, ¿ya? Claro. Con una tecnología relativamente sencilla, con una tecnología que lo único que debe garantizar es un proceso de automatización, que desde tu teclado puedes controlar las máquinas que están instaladas en un laboratorio para poder darle las instrucciones. Eso, tecnológicamente, tú sabes que a día de hoy es muy sencillo, o Así es. relativamente, totalmente accesible en el caso peruano, no es algo estratosférico, Así ¿no? es. O sea, no es rocket, o sea, no es ciencia de la NASA. O sea, no se... Efectivamente, ¿no? Y la relación costo-beneficio es mucho más conveniente, porque con un laboratorio, ¿cuántas personas pueden tener acceso a distancia a un laboratorio? Y la capacidad física es limitada de acceso al mismo, ¿no? Entonces, esto hay que pensar. Totalmente. Creo que ahí hay una mirada, ¿no? Incluso hay otro elemento que es Google, hace poco acaba de aparecer y anuncia que va a empezar a certificar competencias con valor reconocido, con valor oficial, ¿no es cierto? Competencias muy Tiene que específicas, ver ¿no es con eso. cierto? Así es. ¿No? Y eso digamos, Google le ha hecho el pare a grandes empresas y corporaciones en el mundo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sin dejar de ser una empresa, por supuesto, pero Sí. entonces ahora va a por las universidades, o sea, y por los institutos. O sea, Google está empezando a autoatenderse, ¿no? Porque hay cosas como Google Analytics o la propia plataforma de publicidad de Google que son un poco crípticas, empiezan a manejar conceptos de estadística no menor, de análisis multivariado, por ejemplo, ¿no? Que claro, un economista estudia, pero no tienes que ser economista pues para poder manejar la plataforma de publicidad de Google. Efectivamente, ¿no? La certificación de competencias es un mecanismo de reconocimiento de aprendizaje previo, ¿no? Que es perfectamente equivalente a digamos, un proceso de educación formal que deviene o que desemboca en un título determinado, ¿no? Lo que hasta el día de hoy no hemos logrado es que la certificación de competencias que hace el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o el CINEASE después me sirvan para reinsertarme en el sistema educativo y continuar estudios. En el Marco Nacional de Cualificaciones, si logramos instalarlo en su completitud, eso se va a poder hacer. Eso se podría. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Sí. Digamos, me lo compro, ya, me gusta, lo quiero. Y, yo te lo vendo. Está perfecto. Juntemos oferta y demanda. El otro día en el Twitter pasó algo interesante. Me queda claro que una cosa es política pública y otra cosa es la anécdota, ¿no? Pero a veces la anécdota te sirve para mirar, ¿no? Para justamente ejemplificar, ponerle nombre y apellido, aterrizar algo que está sucediendo. Era esta chica que estaba contenta porque mañana empezaba a trabajar, ¿no? Y decía, bueno, estudié 2 carreras y mañana empiezo en el call center, ¿no? Entonces, es raro, ¿no? A mí me parecía tan raro, no solo por este no match entre lo que estudiaste y lo que trabajas, porque claro, en una crisis, en medio de la pandemia, ¿no? Pero 2 carreras, ¿no? O sea, no una, ¿no? ¿Cómo alguien puede estudiar 2 carreras, ¿no? Y luego solo encontrar una oportunidad laboral en algo que claramente no estuvo en ninguna de las 2 carreras, y si para algo le sirvió el proceso formativo, fue para estas habilidades socioemocionales eventualmente, ¿no? Que las pudo adquirir. Que tienen que ver con el call center. Que tienen que ver con el call center, ¿no es cierto? Y una cosa más que me parecía raro ¿tiene sentido que las universidades sigan ofreciendo vacantes en carreras que no tienen demanda laboral?
Porque claro, yo puedo querer estudiar contabilidad porque me encanta la contabilidad. No me importa si no voy a estar empleado, ¿no? Sí, claro, y debe existir la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero efectivamente, bueno, miren, este es un tema importantísimo, es decir, la vinculación con las necesidades de desarrollo. Primero, la definición de un modelo de desarrollo, como decíamos, pero una vez definido ese modelo de desarrollo, más o menos dibujado o caracterizado, aunque sea a grandes rasgos, a partir de ahí efectivamente tenemos un tejido productivo empresarial, ¿no? De empleadores, y no solamente privados, también públicos, ¿ya? Que van a caracterizar los perfiles laborales de esas personas que se necesita para desempeñarse mínimamente, de manera mínimamente exitosa en el mercado laboral, ¿no? Esta es una variable fundamental para el proceso de toma de decisiones sobre la oferta formativa. Claro. Y ahí, vinculado al Marco Nacional de Cualificaciones, ¿qué es lo que se sube a la estantería y se pone ahí en esa estantería que tengo detrás, ¿no? Como uno de los libros que es una cualificación en un casillero determinado porque corresponde al sector construcción, es una cualificación que sirve para desempeñarse en 4 puestos de trabajo, ¿no? Y justamente que eso tenga un mecanismo suficientemente ágil y suficientemente efectivo para trasladarse desde el mercado laboral hacia la oferta formativa o hacia los procesos de certificación de competencia es fundamental. El Marco Nacional de Cualificaciones prevé eso y lo que te da es, si está bien hecho y bien aprobado, obviamente, como todo, la garantía de que ese estante lleno de libros es el referente común para cualquier forma de reconocimiento de competencias o de cualificaciones, ¿no? Total, total. Y hay un mecanismo de consejos sectoriales de competencia, que es un organismo que por cada uno de esos sectores, de las columnas verticales, va a definir cuáles son los estándares de competencias que se necesitan en los diferentes niveles de cualificación, ¿no? Y es claro, a mí me encanta lo que tú mencionabas del mapa, ¿no es cierto? Me parecía que, claro, que así como el chico puede agarrar y decir, bueno, ¿y ahora dónde estudio? ¿No es cierto? ¿En qué parte del Perú o del mundo quiero estudiar? ¿No? Que hubiera un mapa, ¿no es cierto? Me parecía una metáfora espectacular. Hemos estado dándole vueltas alrededor de una brecha entre lo universitario y lo no universitario, ¿no? Con mucha más complejidad, yo lo estoy simplificando ahorita. Pero hay otra brecha que también es relevante, que tiene que ver con lo privado y lo público, ¿no es cierto? O sea, la educación superior técnico-productiva privada versus la educación superior técnico-productiva pública. ¿Hay un versus? ¿Debería haber un versus? Bueno, tú sabes, porque nos conocemos algo y hace algún tiempo, que efectivamente yo creo que el privado tiene un rol, pero es un rol que no necesariamente tiene que estar como rol fundamental vinculado a la gestión de la educación, ¿no? No es su aporte principal al desarrollo de un país, desde mi punto de vista, en el ámbito de la educación. Justamente su aporte principal está vinculado a la determinación de la oferta formativa o de las competencias que se necesitan para desempeñarse exitosamente en un puesto de trabajo determinado, ¿no? Situaciones o coyunturas como la que estamos viviendo nos hablan de que efectivamente en el ámbito de la educación superior, tecnológica y universitaria privada, la gestión, el modelo de gestión o la gestión como tipo de gestión privada ha fracasado. O por lo menos sufre grandes dolores, ¿no? Los síntomas de grandes enfermedades se han puesto de manifiesto con el abandono. Mira, te doy una cifra. En el ámbito, son datos de Asiste Perú, la Asociación de Institutos de Educación Superior Tecnológico Privados del Perú. En el mes de mayo, ya, si no me equivoco, para el primer ciclo del año 2020, tenemos que haber 78.000 personas no se habían matriculado más respecto de las que, es decir, había una deserción, que es un término que ya el ministro ha erradicado de nuestro lenguaje y yo no quiero utilizarlo, ¿no? Pero había un abandono, digamos, del proceso formativo superior al del año 2019 de 78.000 personas en cuestión de 2 meses de pandemia, ¿no? No hay datos todavía, yo al menos yo no dispongo de ellos para el segundo semestre, ¿no? Que ya efectivamente tiene que haberse materializado y deben estar sistematizados, pero yo no los tengo, ¿no? Entonces, esto es una debacle. En institutos que son de amplio nivel de prestigio, los de Asiste Perú, y yo tengo muy buena comunicación con la gente de Asiste Perú, y hablaban de la complejidad y del riesgo inminente de cierre de un conjunto de instituciones que hasta día de hoy, 2 meses, 3 meses atrás, eran consideradas instituciones de prestigio. Es decir, este nivel de vulnerabilidad
instituciones además que probablemente contaban con el licenciamiento, es decir, con condiciones básicas, algunas de ellas, ¿no?, de calidad aprobadas en el ámbito de la educación superior tecnológica, y por supuesto entonces uno tiene que pensar que el estándar ese de contar con los recursos suficientes para desarrollar el proceso formativo durante el tema de sostenibilidad, el estándar número 3 no lo cumplían, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? O sea, esto es una demostración matemática de aquello, pero no quiero ser punitivo o parecer así crítico muy fuerte, porque no es la idea, sino simplemente decir que desde mi punto de vista el rol de los privados no está fundamentalmente en la gestión de las instituciones educativas, o no debería estar ahí, digamos, el valor agregado. El valor agregado está en la definición de la oferta formativa, el actor privado en su conjunto, ¿no? Claro, es que, o sea, en borrador, ¿no es cierto? También, y no soy un experto para nada, pero por lo que tú me estás explicando, si nosotros tenemos un marco nacional de cualificaciones, ¿no es cierto? Y además, bien aplicado, bien implementado, y entonces ya hay calidad en las instituciones tecnológicas públicas, ¿no? Y por lo tanto, no importa dónde has estudiado, porque la carrera de administración de redes de telecomunicaciones, porque como está en el marco de cualificaciones bien implementado, ¿no? Lo hayas estudiado en el Instituto A de Cochabamba o en el Instituto B, tú eres un profesional, ¿no?, a cabalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, la educación privada pierde lógica, porque desaparece la marca. Ya no es tan relevante si estudiaste en el instituto de moda o no, ¿no es cierto? Porque la marca, el branding en la educación superior privada, incluso en la básica, se construye sobre el prejuicio de poca calidad de la educación pública. Sí. Así de simple. Sí, y claro, y efectivamente, ¿no? Y el tema de la promoción, de la inversión en educación privada, que esto surge con el famoso decreto legislativo. El 882, claro. Efectivamente, ¿no? El 882, justamente lo que pretendía era cubrir la incapacidad del Estado en aquellos momentos de crisis económica, la incapacidad para poder invertir en la mejora de la calidad de los procesos formativos. Dejemos que los privados entren. O sea, el principio, digamos, de solución a un problema que subyacía a este asunto tenía sentido, había una razón de ser, ¿no? Pero a día de hoy deja de tener sentido, y claro, a medio y largo plazo, menos aún, ¿no? No, al menos que, claro, tú como familia, como padre de familia... Efectivamente, debe existir como opción, por supuesto. Quieras estudiar pues sobre el precepto de los jesuitas, o quieras estudiar, o que lo que te enseñen sean los hermanos de la Salle, o cualquier otra religión. Total. ¿No es cierto? O quieres estudiar en un instituto terraplanista, ¿no? Eso pues habrá una opción, ¿no? Sí. Bueno, eso lo que es importante, ¿no?, es la idea de fondo, Sandro, desde mi punto de vista, y es que el valor de la educación, el bien público, educación, no puede estar en manos de unos actores privados que mañana libremente pueden optar por cerrar sus instituciones. El 65-70% del peso de la formación de nuestros técnicos en el país no debe estar en manos privadas, justamente por eso, pues porque ponemos el desarrollo en manos de personas que tienen por derecho legítimo, por ser actores privados, la capacidad de irse, cerrar o formar de una manera determinada, ¿no? Entonces, el Estado tiene que garantizar eso, ¿no? A día de hoy, si esta pandemia durara, ojalá que así no sea, estamos seguros de que así no va a ser, está la vacuna a medio año, digamos, de producirse, tenemos si esto durara, tendríamos un problema grave en el país y en otros países, no es el único caso el peruano, ¿no? Porque el peso de la educación superior en el país está en manos privadas, el peso mayor, ¿no? El peso gravitante, y eso es un error catastrófico, de consecuencias catastróficas. No porque lo privado sea malo, ¿no? Ojo, no estoy diciendo eso, ¿no? No, claro, porque, o sea, digamos, incluso se ve, hay otros servicios públicos, ¿no? Sí. Regulados, que es hacia donde entiendo que va tu propuesta, ¿no? Es decir, las telecomunicaciones son un servicio público regulado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que sucede es que hay mercados a los que no entran los operadores privados, porque no hay masa crítica, no hay manera de hacer rentable una operación privada en un caserío de 30 personas, ¿no? O sea, no paga, ¿no es cierto?, la retribución, el retorno de inversión no paga en la lógica privada. Pero independientemente de eso, el Estado tiene que estar en donde está hasta el último ciudadano, ¿no es cierto?, independientemente del retorno a la inversión
financieramente hablando, ¿no es cierto? Entonces, claro, las telecomunicaciones entonces se regulan y hay distintos actores. Es un servicio público de telecomunicaciones. Exactamente. Digamos, de alguna manera tú lo que dices, la educación es igual, es un servicio público, ¿no? Y tendría que un ser... servicio público y con carácter de bien público, ¿no? Y en este Así caso, es. efectivamente, ¿no? Yo creo que justamente si esto está, el peso gravitante de la educación superior está en manos de actores privados, tenemos un problema en coyunturas de debilidad, ¿no? Se manifiesta la debilidad de esa idea en coyunturas como la que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Y corre el riesgo, digamos, de perder una generación, ¿no? Digamos, esos titulares catastróficos que surgen tienen, de alguna manera, un pozo en este tipo de situaciones, ¿no? Totalmente. ¿No? Y bueno, claro, y el modelo no va a ser más sencillo, sino creo que como se empiezan a caer las fronteras a raíz de la oferta digital y de la ubicuidad, ¿no? Empieza a ser más complicado, ¿cierto? Porque muy pronto los chicos de 16 y 17 años van a mirar al mundo, van a mirar la oferta educativa y la oferta laboral del mundo y a ver cómo hacemos como país para retenerlos. Para retenerlos, efectivamente, ¿no? Efectivamente. ¿Queremos retenerlos? O sea, claro, el padre querrá lo mejor para sus hijos, pero entonces eso que se ha venido sufriendo del mundo rural hacia el urbano, ¿no es cierto? La diáspora permanente, podría empezar a suceder con algunos países. Algunos países vamos a empezar a perder viabilidad poblacional. Sí, el bono demográfico va a beneficiar a otros, ¿no? Ya ahora mismo estamos en una situación donde ya la curva del bono demográfico ya no es tan favorable, ¿no? Hasta el 2030. Y efectivamente, si empieza a haber una pérdida, digamos, de personas en el sentido de que van a trabajar a otros países o generan beneficios y utilidades para otros países con la inversión realizada por el país en su formación, pues estamos perdiendo capital, ¿no? En el más economicista de los sentidos, ¿no? En el más estricto, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Y bueno, eso tiene, sí. Adelante, no, adelante. dale. No, sí. dale. No, decía que efectivamente, para redondear la idea y que no parezca que soy un antiprivado, ¿no? Que no lo soy, que el rol de los privados está transversalizado en la educación superior tecnológica específicamente, que es la que mejor yo conozco, desde el origen, en la definición de la oferta, hasta el destino, en el acceso al mercado laboral. Es decir, yo más bien creo que el rol de público y privado deja de tener sentido en la educación superior tecnológica, ¿no? Y no debería circunscribirse al tipo de gestión, que es lamentablemente como lo hemos trabajado en los últimos años, ¿no? Y que más bien hay un tema de articulación, de vinculación entre los actores públicos y privados para la gestión o la mejora de la calidad y la pertinencia de la educación superior en general y de la tecnológica en particular, ¿no? Es un tema apasionante en realidad, Facundo, porque efectivamente, aunque no entramos tanto en lo digital estrictamente hablando, creo que estamos hablando permanentemente de eso. Estamos hablando de cómo los paradigmas empiezan a ponerse en desafío, ¿no? Y cómo la virtualidad abre algunas llaves que han estado tradicionalmente cerradas, ¿no? Y está interesante. Hay que darle una mirada efectivamente a cómo va evolucionando este marco nacional de cualificaciones. Suena a algo como que es digamos, el siguiente paso, lo que tendríamos que estar mirando. Se ha implementado en otros países, hay una casuística, porque yo ya veo que hay gente que no va a estar especialmente interesada. Yo creo que hay una manera de mirar eso que podría ganarte algunos enemigos, ¿no? O estoy siendo paranoico. Bueno, eso es un hobby, lo de ganarnos enemigos en este tipo de cosas que no son tan políticamente correctas o tan rentables políticamente, ¿no? Entonces, pero eso lo hace más interesante de alguna manera, ¿no? Por lo menos más divertido, ¿no? Efectivamente hay muchos países y además del entorno, ¿no? O sea, esto en Europa ha estado instalado desde hace 30, 40 años, no es un tema nuevo. Los primeros son, digamos, los países anglófonos, ¿no? Gran Bretaña le ha dado ya 27 renovaciones a su 27 o 28 o 50, no sé cuántas, un montón, ¿no? Claro. En Nueva Zelanda, en Australia y, en fin, en Sudáfrica y en países que no tienen un nivel de desarrollo tan elevado, también, entre comillas, tan elevado o tan diferente, ¿no? Y en países del entorno, Chile, ahora el marco de cualificaciones chileno es la niña de los ojos del Ministerio de Educación, ¿no? Chileno, ¿no? Hay en Colombia, en República Dominicana, recientemente instalado, uno de los más recientes en Panamá, ¿no? Es un tema que, o sea, más bien estamos quedándonos fuera. Lamentablemente,
es un tema al que tenemos que entrar y es una clave también fundamental para después procesos de reconocimiento entre los países, ¿no? Mire el marco europeo de cualificaciones, que es un marco de marcos, ¿no? Es decir, cada país tiene su marco y el marco europeo de cualificaciones lo que hace es vincular y armonizar ese conjunto de marcos para que haya libre tránsito de personas, de profesionales, Eso. efectivamente, ¿no? ¿Sí? Totalmente. Totalmente. Ya se pasó, estamos a punto, camino hacia la hora de estar conversando. No quiero robarte más tiempo, ha estado interesantísimo. Hay un montón de otras cosas a las que podríamos, ¿no?, haberle dado una mirada. Creo que pues, nos dejará la tarea pendiente de volver a encontrarnos. Para otro día. ¿No es cierto? Para otro día. Yo te agradezco, Facundo. Voy a pasar, tú puedes acompañarme hasta el final, estás absolutamente invitado, son 3 minutos más. Yo voy a proyectarles Claro. a los amigos que nos están mirando esta sección de Reactiva Digital, ¿no?, que se ha preparado, el grupo de producción ha preparado con la gente que nos escribió esta semana, ¿no?, pensando en darles una mano pues a todo el que tenga un pequeño o gran negocio en mente, ¿sí? Una vez más, Facundo, muchísimas gracias. He tomado nota de muchas cosas que harán relevante invitarte próximamente una vez más. Muchísimas gracias, Sandro. Siempre es un gusto. Muchísimas gracias. Absolutamente. Entonces, con el resto, amigos, estoy compartiendo en pantalla y quiero mostrarles, me quedé con ganas de hablar con Facundo sobre el PMSUD y tal, pero ya lo traeremos de nuevo. Y ahora lo que quiero mostrarles es el video de la semana sobre Reactiva Digital. Ya en este momento deberían estar mirándolos en sus pantallas. Como saben, lo primero es hablar del kit digital, ¿no?, que el kitdigital.p es una iniciativa del Ministerio de la Producción para todos aquellos que teniendo un negocio no han dado todavía el paso digital. Luego está Innovate Perú, que tiene también algunos concursos, y acá viene el resto. Dejo que hable el video. Bueno, amigos, eso es el final del programa. Yo les agradezco su presencia.
pues nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Facebook, que es donde nos han visto ahora en vivo, y también en YouTube. Cualquier cosa, todos aquellos que quieran formar parte de este último segmento en esta compleja etapa de reinvención, pues escríbanos por favor a smarcone@culturadigital.p. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana.